noches, empezamos otra edición de Revolución buscando un nuevo Paraguay y seguimos hablando este lunes de la ciencia. El lunes pasado teníamos de invitado al ingeniero Carlos Benítez, que nos daba detalles de un experimento en donde participa él como profesional dando su conocimiento, un experimento internacional. Hoy vamos a tener a un doctor en física quien nos va a dar los detalles de los trabajos que viene realizando no solamente a nivel internacional sino también aquí en Paraguay, un proyecto propio que lo vamos a tener con más detalles enseguida y vamos a comunicar y vamos a contar, mejor dicho, todos estos detalles de estas tareas que viene realizando. Nos acompaña esta noche el doctor Jorge Molina, doctor en física. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, doctor, si leo tu currículum se me va a acabar el programa. Tenés un currículum muy interesante y queremos compartir tu conocimiento. Estás en proyectos interesantes, en experimentos que no solamente son aquí de Paraguay, sino también de manera internacional. Sí. Bueno, cuando salí a hacer el doctorado, hice la tesis, o sea, hice el doctorado en Río de Janeiro, Brasil, en una colaboración internacional en el laboratorio de Fermilab, que es donde participan muchos países. Entonces hice mis contactos y conseguí mantener la colaboración al terminar el doctorado. O sea, yo terminé el doctorado, seguí trabajando en Brasil, hice postdoctorado en España, trabajando también siempre con el Fermilab y con el CERN. Y bueno, mantuve los contactos, entonces cuando volví al Paraguay, seguí colaborando con ellos, que no esos laboratorios. De hecho, esos laboratorios se nutren de esa manera, trabajan con laboratorios de distintos países, cada uno aporta dentro de sus posibilidades lo que puede, y nosotros participamos generalmente con el conocimiento, ¿verdad? Con la mano de obra, digamos, tanto de los profesionales, ingenieros, físicos, ¿verdad? Y simulaciones, cosas que podemos hacer desde acá. También se puede hacer cosas desde allá, a veces nos vamos cuando conseguimos apoyo, generalmente el apoyo viene de parte de allá, cuando hace falta gente, entonces nos pagan y nos vamos. Pero es la manera que se trabaja en la física de alta energía, que son proyectos, megaproyectos, donde se necesita mucha gente, porque son proyectos ya monstruosos, porque la ciencia llegó a un grado de conocimiento, ¿verdad?, que ya no se puede hacer con un pequeño grupo, al menos en la física de altas energías, ¿verdad?, que es lo que, digamos, es lo que empuja un poco más, ¿verdad?, a la ciencia y a la tecnología. Además, doctor, esos conocimientos que vos adquiriste internacionalmente, lo estás transmitiendo también a otros jóvenes aquí interesados en seguir también tu mismo camino. Claro, la idea es darle oportunidad a ellos, ¿verdad? La oportunidad que yo tuve de ir a conocer, ver a trabajar con otro equipo de personas, con esa internacionalización que le hace bien no solo a la parte profesional, sino a la parte humana también, ¿verdad? Porque uno al interactuar con personas de otra cultura aprende, ¿verdad? Se expande la cabeza cómo ellos resuelven sus problemas, ¿verdad?, cómo nosotros manejamos nuestros problemas, y de ese intercambio es que nace el crecimiento cultural de la persona, que no debemos olvidar que no solamente es el conocimiento técnico, sino también el conocimiento humano, el que hay que traer de vuelta, ¿verdad?, para el país, para que podamos crecer como sociedad. Bueno, justamente el lunes pasado hablábamos con el ingeniero Carlos Benítez, que nos contaba muy emocionado que siempre fue su sueño de niño hacer lo que hace, ¿verdad? ¿Vos cómo te ves en ese sentido, doctor? ¿Siempre quisiste ser físico? ¿Siempre quisiste estudiar esto? Así mismo. Bueno, de hecho no era una carrera muy popular en aquel entonces, todo el mundo me preguntaba qué iba a hacer con eso. Y bueno, yo quería estudiar lo que me gustaba y bueno, hice y me sentía bien y bueno, por suerte hoy mirando hacia atrás estoy muy contento de haber tomado esa decisión a pesar de lo que todo el mundo dice, ¿no? Claro. De que no se iba a poder vivir bien de esto, no se iba a poder... Sin embargo, yo después de tanto pasar y conocer tanta gente, no conozco un solo físico al que le vaya mal económicamente. No son ricos, ¿verdad? Claro. Como se espera, pero la satisfacción y el desafío que te da, porque uno se levanta cada día con un desafío nuevo, que te mantiene vivo, eso es lo que te hace, digamos, brillar con luz propia porque quiero resolver esto, quiero resolver lo otro y bueno, y el resto no me importa, no quiero salir, no necesito ir a, qué sé yo, a tantas fiestas o a tantas vacaciones, porque si yo estoy haciendo lo que quiero, ¿verdad? Si es lo que me gusta. Entonces, prácticamente no es un trabajo, es una diversión lo que estamos haciendo y es un desafío constante que ya depende de cada uno.
Y aparte, doctor, en lo que usted se capacitó y en lo que usted estudió, no es solamente un cambio de repente, uno en su profesión hace un cambio de estructuración, de organización y le afecta a los funcionarios de la empresa para la cual trabaja. Pero usted lo que estudia y lo analiza y los cambios que hace, no solamente tiene impacto ahí, tiene un impacto mucho más masivo, mucho más grande para la ciencia en general, porque su trabajo está siendo también visto en el mundo. Sí, también, ¿verdad? Sin embargo, bueno, yo trabajo en una facultad de ingeniería, ¿verdad? Sí. La facultad de ingeniería, la parte, digamos, científica, te da lo que yo quiero hacer. Vamos a estudiar el bosón de Higgs, por ejemplo. Sí. Pero, ¿qué dejó el bosón de Higgs para la humanidad? Si vamos al caso. El bosón de Higgs no cambió nada. El hecho de que nosotros sepamos que viene la masa, el 5% de la masa funciona, apareció con el modelo estándar, eso no le afecta mucho. Pero la parte tecnológica, para llegar a ese resultado, imagínate todo lo que hizo. Se creó la web, ¿verdad? Que revolucionó a la sociedad. Se crearon distintos equipos médicos, detectores, ¿verdad? Para el PET, por ejemplo, el Positron Electron Tomography, y la parte computacional, ¿verdad? Que computación rápida y para manejar mucha cantidad de datos, ¿verdad? Que es lo que se toman en esos laboratorios. Entonces, esa parte tecnológica es lo que llega a la sociedad. Tal vez en la parte científica en sí no va a cambiar nada más que el conocimiento. Es importante tener el conocimiento, ¿verdad? Llegar a esas leyes, pero lo más importante de ese conocimiento es que le empuja la tecnología. Yo para llegar a eso tengo que desarrollar nuevas tecnologías y el del desarrollo de las nuevas tecnologías es donde avanza la sociedad, que después va a llegar a la parte, ¿verdad? Al uso masivo de la sociedad. Así mismo, totalmente de acuerdo contigo, doctor. Bueno, hablemos de este primer experimento. Estamos hablando de un experimento CONI, ¿es una cooperación internacional esto, doctor? Sí, es una cooperación internacional que, bueno, tuve el placer de comenzar, ¿verdad? Con otro colega argentino que está en el Fermilab. Nosotros estamos estudiando unos detectores que se llaman de CCD, son muy famosos, sobre todo en las camaritas que usaban antes. Sí. O sea, no sé si te acordás, creo que de tu generación también, las cámaras cuando antes sacaba la foto y vos veías ahí la foto. Y con el celular ya no se hace más, pero antes con las camaritas se veía. Eso era una cámara SSD. Sí. ¿Qué hace la cámara SSD? Agarra la luz, ¿verdad? Los fotones, ¿verdad? Y lo transfieren en cargas eléctricas, ¿verdad? Que es lo que te muestra en la pantalla. En la pantallita. En la pantallita. Sí. Bueno, resulta ser que esos detectores se usan mucho en astronomía. En astronomía, ¿por qué? Porque tengo el tubo, ¿verdad? La lente que está apuntando a las estrellas, ¿verdad? Cuando llega la luz, ¿verdad? Va convergiendo eso y llega siempre sobre un plano focal, sí. ¿verdad? Entonces, antes se usaba una cámara, la típica cámara de fotos, ¿verdad? Sacaba una foto. Hoy cae sobre esas cámaras de SSD, ¿verdad? Y ahí saco la imagen y yo grabo. Esas son las imágenes que estudian después los astrónomos. Claro. Entonces, cuando estaban trabajando en el Fermilab, porque estaban construyendo un telescopio para estudiar la expansión del universo, ¿verdad? La energía oscura para la expansión del universo, entonces se utilizaba ese SSD. Y con este colega argentino dijimos, bueno, ¿por qué no usamos estos detectores, pero no para detectar luz, sino para detectar partículas elementales? Y bueno, y así comenzó la colaboración. Y la aplicación de estos detectores pudimos aplicar sobre todo en dos temas fundamentales, que es tabú, no tabú, pero es la punta de la ciencia porque no se le ha podido encontrar todavía. Uno es la materia oscura, sí. ¿verdad? Y el segundo son los neutrinos de baja energía. La materia oscura, bueno, podemos hablar programas y programas de eso. Hace 20 años aproximadamente que se la está buscando, se ha gastado billones de dólares y no se le ha encontrado. Es fundamental que se le encuentre. ¿Para qué? Para que el modelo del universo que tenemos, del Big Bang, sí. agujeros negros, ¿verdad? Evolución de las galaxias. Todo eso, sin la materia oscura, no tiene validez. O sea, que para que nosotros sigamos creyendo en ese modelo, tiene que aparecer la materia oscura. Si no aparece la materia oscura, tenemos que cambiar de modelo. Claro. Tenemos que olvidarnos del Big Bang, tenemos que olvidarnos ¿verdad? de los agujeros negros y esas cosas que, bueno, digamos que si no aparece vamos a tener problemas. Claro, la teoría es que existe. La teoría es que existe. Hay que encontrar. Y necesitamos claro. que exista. Ahora hay un problema, no sabemos dónde buscar. Claro. O sea, puede ir de ser de lo infinitamente pequeño a infinitamente grande. O sea, no tenemos dónde buscar. Claro. Teníamos una teoría, ¿verdad? que
que es la mezcla de, de dos teorías existentes en la física, donde hacían un match perfecto donde podía estar. Y ahí comenzamos a buscar y se gastaron billones de dólares y no la encontramos. Entonces, bueno, era de una cierta cantidad de masa, ¿verdad? Un poco pesada, pero no descubrió. La ventaja que tienen estos nuevos detectores es que nosotros podemos buscar más livianas, partículas más livianas, no tan pesadas como es. Y bueno, comenzamos con eso y cada vez fuimos rompiendo el récord de cantidad de masa más pequeña, pero no la encontramos todavía. Bueno, eso comenzamos en el 2007 en el Fermilab para la materia oscura. Y en el 2014 también dijimos, ¿por qué no estudiamos neutrinos de bajas energías? Porque eso es un tema que nunca se ha encontrado, ¿verdad? Un proceso nuclear, ¿verdad? Que aparece cuando se desexcita el neutrón. Entonces decidimos utilizar, pero para eso necesitábamos un reactor nuclear. Claro. Yo en aquel entonces estaba trabajando en Río de Janeiro, ¿verdad? Conseguimos para utilizar el reactor nuclear Angra 2, que queda en Angra dos Reis en Río de Janeiro, y bueno, conseguimos instalar ahí la primera versión, pero la primera versión de prueba de 2 años pasó, pudimos demostrar que funcionaba y conseguimos poner más masa, necesitamos poner mayor cantidad de detectores. Y fue lo que hicimos en el 2018, ¿verdad? Y ahora terminamos la corrida, no encontramos todavía observar eso, pero seguimos buscando. Ahora estamos justamente cambiando la tecnología a una manera de leer nueva, ¿verdad? De los mismos detectores de CCD y que, bueno, que estamos trabajando en eso. Tenemos hasta aproximadamente 30 profesionales trabajando en ese experimento de Brasil, Suiza, Estados Unidos, bueno, Paraguay y Argentina, México. Ahí sobre ese punto te voy a interrumpir, doctor, porque tenemos que ir a una breve pausa, pero quiero seguir que sigamos hablando de este experimento porque tenés otro más y aparte algo que estás haciendo a nivel local. Así que ahí te interrumpo brevemente, nosotros nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a seguir hablando de este tema bastante interesante en donde paraguayos se destacan, por supuesto, en el exterior aportando su conocimiento y su trabajo en lo que es la ciencia, en lo que es la física. Nos vamos a una pausa y luego volvemos con más detalles. Segundo bloque de Revolución Buscando un Nuevo Paraguay y seguimos hablando de la ciencia y de lo que nos contaba el doctor Jorge Molina sobre el trabajo que viene realizando con colegas suyos a nivel internacional, con colaboradores internacionales y él es uno de ellos específicamente. Bueno, doctor, seguí contándome esto que me estabas contando antes de interrumpirte. Hablábamos del experimento CONI, materia oscura, contanos un poquito al respecto. Bueno, los mismos detectores que utilizamos para CONI, para el experimento de medición de neutrinos de baja energía, porque esos neutrinos se producen en el reactor nuclear, dentro del reactor nuclear. Entonces, una de las aplicaciones que tendría eso es de medir si es que, por ejemplo, un reactor nuclear se está usando para enriquecer plutonio, por ejemplo, que se puede utilizar en armas nucleares. Por ejemplo, lastimosamente tenemos el caso de Irán, ¿verdad? Que se desconfía que ellos no le dejan entrar a los reguladores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, poniendo estos detectores uno ya puede desde afuera, ya no necesita el permiso. Por eso tiene una aplicación directa, digamos, si es que podemos ver. Hasta ahora no lo pudimos ver, pero bueno, estamos mejorando la tecnología, ¿verdad? Porque necesitamos un poco más cantidad de detector, digamos. Y bueno, estamos en ese proceso. Pero te comentaba también que son los mismos detectores que utilizamos para detectar materia oscura. La ventaja que tienen estos detectores, que los hace únicos en su serie, es que no tiene una propiedad llamada ruido. Siempre que tenemos un problema en electrónica, tenemos el problema del ruido electrónico. ¿Cómo saber si realmente lo que estamos captando es lo que queremos captar o viene de una fuente, ¿verdad?, que desconocida que nosotros no queremos agarrar? Entonces, a eso le llamamos ruido y tiene una propiedad especial de que no presenta ese ruido. O sea, son los detectores probados con menor ruido en el mundo. En el mundo, digo, en la ciencia, ¿verdad? Claro. Entonces, y es relativamente
de baja masa. Cuando digo baja masa, estoy hablando de unos detectores que son de 9 centímetros por 1 centímetro de ancho. ¿Verdad? Lo que es bueno para manejar, pero es malo porque necesitamos una cantidad enorme de detectores. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que venga un neutrino de baja energía, que interactúe, ¿verdad?, con el detector es muy baja. Entonces necesitas poner más cantidad para aumentar la probabilidad. O dejar mucho tiempo corriendo un detector, y eso no es lo que queremos. Entonces tenemos que poner más cantidad. Este trabajo lo hicieron trabajando en esa planta nuclear de Brasil que me decías. Lo estamos, sí. En realidad ahí se coloca, ¿verdad? Se coloca afuera. El desarrollo en sí del detector se hace en el Fermilab, en el laboratorio de Fermi National Accelerator Laboratory, que queda en Chicago, Illinois. Que, por cierto, estamos muy contentos porque el año pasado, en octubre del 2021, fuimos a firmar un convenio de cooperación directamente con ellos, ¿verdad? Ellos firman con las instituciones, ¿verdad?, que demuestran que pueden trabajar, y nosotros ya trabajamos en 5 experimentos con ellos, ¿verdad? Entre ellos estaba el DAMI que te decía, DUNE, que es del que habló el ingeniero Carlos, ¿verdad? Trabajamos en otro que se llama SBND, en otro que también utilizan los detectores SSD para medir materia oscura, pero este es en un satélite. Se va a poner en un satélite, va a orbitar, ¿verdad?, y va a observar al centro de la galaxia. Los mismos detectores. Uno lo ponemos bajo tierra, ¿verdad?, el de DAMI, para medir materia oscura, otro lo ponemos en el reactor nuclear y otro lo ponemos en un satélite. Entonces todo eso colaboramos a través de simulaciones, ¿verdad?, a través de pruebas de los detectores en sí, mandamos ingenieros, ¿verdad?, allá, y bueno, vimos un buen avance con el entendimiento y el uso de esos detectores, ¿verdad?, que son digamos, de nueva generación. Son los que empujan la ciencia. Claro, y esto nos ayuda también a conocer más el mundo en donde estamos, conocer más detalles. En eso ayuda también mucho. Bueno, te comentaba que el bosón de Higgs, ¿verdad?, en sí no te dio ninguna, no te permitió a la sociedad, ¿verdad?, un gran cambio. Sin embargo, la tecnología que utilizamos sí dio un gran cambio. Lo mismo pasaría con la materia oscura. Estamos desarrollando tanta tecnología nueva que tiene su aplicación, ¿verdad?, en un futuro, ¿verdad? Una de las aplicaciones te acabo de decir que era justamente el monitoramiento de reactores nucleares. Otro es el conocimiento en sí, ¿verdad?, de cómo funciona el universo a través de estas partículas llamadas neutrinos. Aquí justamente en las preguntas que hacíamos, doctor, tenemos varios laboratorios y experimentos mencionados también. Experimento Oscura, experimento DARKNESS, ¿puede ser? DARKNESS, sí. Sí, DARKNESS es justamente el que va montado en un satélite y que va a observar el centro de la galaxia. Esto es lo que mencionaba que está en 13, ¿verdad? Sí, que va en un satélite, ¿verdad? Los SD, y los SD apuntan al centro de la galaxia, entonces la luz que proviene del centro de la galaxia, ¿verdad?, se puede estudiar. En realidad no es tanto luz, son fotones un poco más energéticos, ya no son visibles, o sea, son ondas, pero en el espectro de rayos X. Y estos detectores captan muy bien las señales de rayos X, y si cae dentro de lo que la teoría dice, podríamos asociar a un neutrino estéril, que sería la materia oscura. Pero bueno, este experimento comenzó en el Fermilab, después la NASA lo iba a lanzar, ¿verdad? Se interesó mucho la NASA, entonces ellos cambiaron, ¿no?, el diseño de algunas cosas, y nuestros ingenieros que estaban encargados de estudiar tanto la carga y la parte, digamos, de la expansión térmica y de los detectores, cómo trabajar tanto en el frío como en el calor, ¿verdad?, que están expuestos allá con el satélite. Entonces, bueno, se vieron un poco, digamos, tenían que esperar al nuevo diseño que venía de la NASA, y bueno, en eso estamos. Estos experimentos que mencionábamos, doctor, ¿es siempre para la detección de materia oscura? Es para la detección de materia oscura, no, el CONI que en realidad es para detección de neutrinos de baja energía. Eso nunca se pudo observar, porque el neutrino de por sí ya tiene muy baja masa, y al tener baja masa prácticamente no interactúa con nada, pasa de largo con todo. Y al tener menos energía, menor todavía. O sea, entonces por eso necesitamos unos detectores tal que cuando le golpee el neutrino, ¿verdad?, se mueva un poquitito y no tenga ruido electrónico. Entonces esa es la ventaja que tienen estos SSD.
Nosotros ponemos al lado, entonces sabemos que tiene que salir una buena cantidad de neutrinos porque la teoría dice, sabemos que, bueno, que emite neutrinos un reactor nuclear y entonces, bueno, la cuestión es detectarlo, pero todavía no estamos llegando a eso. Esto podría también revolucionar los reactores nucleares, la ciencia nuclear. ¿En eso también se podría involucrar lo que estudian, doctor? También se podría, sobre todo en la parte de monitoreamiento, ¿verdad? Claro. Yo creo que para la parte de revolución de la tecnología nuclear hay otros mecanismos que de hecho ya se están utilizando mucho y que es reactores de torio, ¿verdad? Que es lo que está utilizando China, está profundizando Rusia, también India, que son de reactores más, digamos, más seguros, ¿verdad? Que no contaminan tanto, que no pueden explotar nunca. Entonces, bueno, yo creo que hacia ahí van caminando. Y de menor tamaño. La idea no es tener estas centrales nucleares más grandes, sino pequeños ya que puedan ser móviles incluso porque, bueno, si vamos a suministrar electricidad, ¿verdad? A las ciudades, digamos que tiene que ser móvil, se puede ir de un lado para otro, ¿no? Entonces, esa es la idea de la nueva tecnología nuclear. Pero bueno, nosotros no estamos metidos en eso. No, o sea, Paraguay no está centrado todavía en lo que es energía nuclear. No, lastimosamente no, porque Paraguay es un lugar, por naturaleza tiene mucho uranio. Claro. Se podría explotar, pero bueno, ya está en la parte, digamos, social, que no le gusta mucho ese tema y bueno. Hay un cierto temor todavía a eso. Bueno, son los grupos ecologistas, la vieja pelea entre los ecologistas versus, ¿verdad? Lo que quieren el progreso, pero bueno. Pero no se está explotando para nada eso en Paraguay. No se está explotando. Sí se hicieron prospecciones, se sabe que hay una muy buena cantidad de uranio sobre la zona de Yutú y Cazapá, pero que todavía no se está. No sabemos si algún día se va a usar o no. Esperemos, así se colabora también en la ciencia en ese sentido. Yo creo que sí, ¿verdad? Sobre todo en la producción de energía, que eso es el futuro. El futuro de todo el problema está centrado en la producción de energía, ¿verdad? Claro. Si bien que nosotros somos privilegiados al tener, y te pude decir, pero tuvimos el ejemplo de este año de que los ríos si se secan mucho no vamos a tener ni Itaipú, ni Yacyretá, ni Acaraú, ni nada. Entonces vamos a tener que pensar en otra forma alternativa de energía, ¿verdad? Pero hay que esperar hay que pensar qué va a pasar si el río sigue bajando. Claro. Es una preocupación también que nosotros desde la Facultad de Ingeniería estamos estudiando y que posiblemente tenga relación con ciclos solares, ¿verdad? Que ahí vamos a tener que adaptarnos y bueno. Pero bueno. Imagínese, doctor, que el río Paraná, que es un río tan imponente, de tantos metros de alto, de tantos metros de profundidad, mejor dicho, ¿cómo es que llegó al punto que llegó el año pasado, año antepasado? Entonces, eso de repente, así como dice usted, hay que plantearse y analizar y no esperar a que justamente estemos desesperados. Así mismo, bueno, hay relatos históricos, debo confirmar un poco la fuente con los historiadores, donde decían que los que llegaron a la zona en el 1600 describieron al Paraná como un hilito de un río pequeñito, un hilo de los que hay en Europa, son chiquitos, y no este monstruo que tenemos ahora. Entonces posiblemente sea algo cíclico, ¿no? Claro. Entonces si es que vamos a repetir ese ciclo, ahí vamos a tener que ver qué hacemos con Yacyretá, eso ya no nos va a dar, ¿verdad? Lastimosamente. Pero bueno, estamos en el estudio de eso. Hay que seguir estudiando en ese sentido. Bueno, doctor, vamos a ir nosotros a una breve pausa. Teníamos con nosotros al doctor Jorge Molina. Él también es, aparte de ser doctor en física, director de investigaciones de la FIUNA. Enseguida vamos a tener más detalles de otros proyectos que no solamente son cooperación internacional, sino también que se realizan aquí a nivel local. Así que con esto vamos a la pausa y luego volvemos con más detalles. Tercer y último bloque de Revolución, buscando un nuevo Paraguay. Seguimos con el doctor Jorge Molina, doctor en física, hablando justamente de un proyecto que se viene realizando a nivel local y que está muy relacionado a lo que hablábamos en el bloque anterior, ya en la última parte específicamente. Bueno, doctor, cuéntanos un poquitito de este proyecto de la anomalía magnética del Atlántico Sur. ¿De qué se trata? Porque es algo que se está haciendo a nivel local específicamente. Sí, específicamente. Bueno, este es un problema que si bien
ya viene de los años 1950 que se descubrió que había un problema con el campo magnético terrestre en el Atlántico Sur. Comenzó enfrente a las costas de Brasil en 1950 y se está desplazando, ¿verdad?, lentamente a nivel geológico, y ahora está exactamente encima del Paraguay, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de anomalía magnética, nosotros sabemos que existen dos polos, polo norte, polo sur en la Tierra, ¿verdad?, y que se toma como un modelo de un dipolo. Un dipolo habrás visto, ¿verdad?, las líneas de campo magnético. Pero resulta que en el lugar exactamente donde te la anomalía, no, las líneas magnéticas no pasan como deberían pasar, sino que existe un pozo o una caída, ¿verdad?, en el campo magnético, que nadie sabe por qué. Va hasta la mitad del valor que debería tener, ¿verdad?, y cada vez se está agrandando más, aparte de desplazarse, se está agrandando. Se está yendo también hacia el sur de África, y bueno, exactamente nadie sabe por qué. Son cosas geológicas que pasan dentro de la Tierra. Se supone que, ¿verdad?, el líquido de hierro que está circulando, ¿verdad?, es lo que genera el campo magnético, ¿verdad? Son teorías, pero no sabemos por qué. ¿Por qué se está estudiando esto en Paraguay, doctor? Y bueno, en realidad hace tiempo que yo me interesé particularmente por el tema. Sabemos que el campo magnético, lo que nos protege son de las partículas de rayos cósmicos. Yo cuando estudié el doctorado hice en física de altas energías, que son de partículas. Las partículas las podemos acelerar, como en el laboratorio de Fermilab, pero también las recibimos todo el tiempo, ¿verdad?, con los rayos cósmicos que vienen del universo, ¿verdad? Sí. No solamente del Sol. Entonces está el Sol el que regula la entrada de estas partículas, ¿verdad? Pero el quien nos defiende de la irradiación de esta partícula es el campo magnético. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta sobre cómo influyen esas partículas que están penetrando más. Sabemos que en esta anomalía magnética penetran más partículas llamadas muones. Son protones que vienen de los rayos cósmicos, chocan en la atmósfera, ¿verdad?, dependiendo del campo magnético a qué altura van a chocar, sí, y ahí se van a producir estas partículas que se llaman muones. Y el problema es cómo afectan los muones, ¿verdad?, a nivel de la Tierra, porque eso se genera y vamos a tener más cantidad de muones. Nosotros hicimos las mediciones en primera oportunidad. Bueno, comenzamos hace 1 año y medio con este problema. Tengo colegas en México que también tenía el mismo detector, y vimos que estamos 3 veces la cantidad que ellos tienen. O sea, tenemos 3 veces más partículas que los que ven ellos, ¿verdad? Porque ellos tienen el campo magnético normal, digamos. Claro. Entonces, ¿cómo nos afecta? ¿Verdad? Bueno, hay estudios, ¿verdad?, de la influencia directa en la salud, sobre, por ejemplo, relación con ataques al corazón, mira, infartos del miocardio, ¿verdad?, también con problemas neurológicos, ¿verdad?, y sobre todo que se ve con el índice de suicidio, ¿verdad? Porque uno monitoreando la cantidad de partículas que están penetrando, sí, ¿verdad?, esos son cargas eléctricas. Cuando hablo de un muón, tiene una carga eléctrica positiva o negativa, ¿verdad?, y eso atraviesa el cuerpo, porque eso va hasta dentro de la Tierra, ¿no? Y al atravesar el cuerpo atraviesa el circuito eléctrico del corazón y del cerebro. Entonces tiene un efecto. Ya se vio la correlación los días se le llama un índice KP, ¿verdad?, que es el índice del magnetismo del día, y si el campo está muy bajo penetran más partículas, y esos días hay que cuidarse, por ejemplo, los que tienen problema al corazón. No es que te da problema al corazón, en realidad es un trigger, se llama un trigger, un disparador. Si uno tiene problemas ya al corazón, en esos días, ¿verdad?, puede ser de que se le descomponga más el corazón. Entonces, si uno tiene digamos que es una comorbilidad, te va a atacar más la comorbilidad que tenga, sobre todo el corazón y el cerebro. Entonces, tiene influencia directa, ya se midió. O sea, ¿cómo nos afecta? Aparte de eso, ¿verdad?, no es solo el tema de la anomalía, queremos saber la cantidad, queremos saber el por qué y a dónde nos va a llevar. Bueno, doctor, ¿esto específicamente está en algún lugar particular de Paraguay o qué parte de la región afecta? Bueno, en realidad está sobre, no es un solo punto, sino es un degradé, digamos, de cómo va bajando de a poco, no es, sí, que baja de repente. Va bajando de a poco, como un cono, ¿verdad? En el centro mismo está Paraguay, todo el país, todo el país. Y un poquitito alrededor, ¿verdad?, hay valores mayores del campo, que ya está el norte de Argentina y el sur de Brasil. O sea, abarca todo esto hasta la zona de aproximadamente Río de Janeiro, un poquitito más arriba, ¿verdad?, que un poco de Bolivia y bueno, el norte de Argentina. Sí.
El tema es que se va desplazando hacia el oeste y se va agrandando a la vez. Pero lo que se está agrandando se nota es más hacia la parte del océano, hacia África. Claro. Se va agrandando. Entonces, digamos que el centro, el de menor valor del campo magnético es exactamente sobre el Paraguay ahora. Decía usted también, doctor, que esto tiene efectos también en los satélites y demás. Sí, como el campo magnético defiende, ¿verdad?, de las partículas de protones que venga de relativamente baja energía del Sol, ellos lo deflectan. Entonces, ¿qué hace el campo magnético? Desvía y los manda hacia el polo, ¿verdad? Hacia los polos, ¿verdad? Y quedan oscilando, ¿verdad?, dentro de las líneas del campo magnético en los cinturones de Van Allen. No sé si escuchaste hablar. Sí. Y bueno, entonces, al tener un campo magnético menor, no le va a rechazar a esa partícula y van a penetrar, ¿verdad? O las que están bailando o las que están llegando. Claro. Pueden penetrar más fácil, ¿verdad?, al lugar donde está la anomalía. Y si un satélite está allá arriba, justo pasando por el lugar de la anomalía, ahí le van a chocar y ahí puede producir una sobrecarga sobre los circuitos del satélite. Entonces, ¿qué hace la estación espacial? El Hubble, cuando pasaba por la anomalía magnética, desconectaba. Tenían que desconectar para evitar justamente que se quemen los circuitos, porque ya un par de satélites y de cohetes, de misiones espaciales fracasaron porque pasaron y no apagaron. Claro. Fue un satélite japonés famoso que... O sea, esto tiene su efecto prácticamente en todo, en la salud, en la tecnología. En los vuelos de aviones, por ejemplo, la cantidad, recibe una dosis mayor, ¿verdad?, de radioactividad los pasajeros si es que vuelan mucho sobre esta zona. Yo no sé la parte de aviación civil, ¿verdad?, cómo maneja ese tema. Yo creo que la exposición al vuelo debe ser menor acá que si está en otra parte del planeta, ¿no? Claro, totalmente. Doctor, también otro punto que queríamos hablar es el tema del Sol y sus efectos. Me comentaba también usted de que todo esto que ocurre puede ser cíclico y que puede ser algo del Sol también, si nos puede dar más detalles. Sí, bueno, resulta que desde el 1600 aproximadamente que se estudian los campos magnéticos que hay en el Sol, y eso se ve a través de las manchas solares, ¿verdad? Son las manchas solares que aparecen, que se le llevaba, antes se observaba el Sol y se notaba, hay una mancha y otra mancha. Entonces tenemos registros desde el 1600 hasta ahora, ¿no? Y se ve que eso tiene un periodo de cada 11 años, tiene un ciclo, pero esos ciclos de 11 años otra vez están dentro de un ciclo mayor, ¿verdad? Y entonces se vio que en el 1600 aproximadamente, en la época de la mini era glacial, ¿verdad?, que es cuando se congeló el Támesis en Inglaterra, ¿verdad?, fue debido justamente a que no aparecieron manchas solares. Entonces la cantidad de energía que estaba tirando hacia la Tierra era mucho menor. Entonces, bueno, se cree que pudo influenciar sobre el clima, ¿verdad?, haciendo que se congele y que se fundó una mini era de hielo, ¿verdad? Así se le llama, el mínimo de Maunder. Resulta que todos los cálculos, ¿verdad?, del campo magnético, hay teorías nuevas donde dicen que puede volver a cancelarse. Es un ciclo de 400 años que entraríamos ahora, justamente en el 2030. Porque ahora estamos iniciando el ciclo solar 25, que acaba en el 2028 aproximadamente. ¿Verdad? Que termina y, bueno, entra en un mínimo, y el problema es cuando se levante otra vez. Mínimo le damos a la mínima cantidad de energía, ¿verdad?, que tira el Sol. Y entonces cuando se levante, se van a cancelar y no van a haber tanta energía que va a tirar el Sol en el 2030. Entonces, bueno, si entramos en una mini era glacial otra vez, ¿verdad?, como en el mínimo de Maunder, por eso te comentaba el tema de los ríos, que hace 400 años se vio eso con el Paraná y ahora empezamos a ver eso en el Paraná. Hay que ver si es que vamos a seguir con esa tendencia o no, ¿verdad? Son teorías que tenemos que empezar a tomarlas en serio y a investigarlas mejor a través de la observación, ¿verdad? ¿Esto también puede caber en estas olas de calor que tenemos actualmente? ¿Se puede relacionar, digamos? Yo, particularmente, hay dos teorías, ¿verdad? Sí. Porque esto, si es que realmente el clima, qué tanta influencia tiene el Sol y qué tanta influencia tiene el ser humano a través del CO2, ¿verdad? Es una disputa que hasta hace poco el IPCC decía, ¿verdad?, que era el ser humano el que principalmente, pero tantos estudios ahora correlacionan con el Sol, ¿verdad?, que las nuevas simulaciones muestran que estaba muy exagerado la contribución del CO2 sobre el clima. Pero es un tema realmente polémico,
¿Por qué? Porque hay mucha política envuelta. El Detrás IPCC es un panel político y ellos toman decisiones económicas, y entonces ahí ya cuando entra la economía, la ciencia se apaga un poco y usan a la ciencia para su beneficio. Claro. Que es lo que puede estar pasando. Yo no digo que ellos estén usando, ¿verdad?, la ciencia a su beneficio, pero se están apoyando en cosas que realmente no están tan demostradas. Porque cuando se habla de la influencia del sol, solo se habla de la influencia de la parte de los fotones, digamos, de la luz solar que está llegando. No en ningún simulador, recién en el nuevo simulador, perdón, que se incorporó este año, incorporan las partículas, ¿verdad? Cómo influencian a través de las nubes, ¿verdad?, en la formación de nubes, y en cómo se acopla con la ionosfera y cómo eso a través de la energía carga el circuito, se toma a la Tierra como un circuito, ¿verdad? Un circuito eléctrico, ¿verdad?, donde la Tierra tiene una cierta carga y la ionosfera está con otra carga. Entonces, si llegan más rayos cósmicos, se va cargando más la ionosfera, y eso se tiene que descargar en algún momento, que es lo que estamos viendo, ¿verdad?, el récord de rayos que está cayendo en todo el mundo, ¿verdad?, el récord de tormentas, intensidad de tormenta. No, cantidad está normal, ¿verdad? Está normal, pero es muy intenso cada vez que viene. Es muy intenso, y sobre todo la lluvia, estos river flow que le llaman, ¿verdad? Entonces, bueno, se está tratando de correlacionar, ¿verdad? Pero son dos caminos que el tiempo va a decir, ¿verdad? Cada vez hay más papers, yo leo más trabajos que relacionan al sol, ¿verdad?, y las temperaturas, pero si es que realmente se va a dar ese ciclo solar, lo que va a ser acrecentar lo que ya existe en cada país. No es que en el gran mínimo solar va a ser frío en todo el planeta, no. Va a ser frío donde va a ser frío, va a ser más frío. Y donde hace calor, va a ser más calor. Claro. Y nosotros nos toca la parte del calor. Así mismo, por la posición en la que estamos. Bueno, doctor, ya que vamos terminando este bloque, te quiero consultar algo que ya le había consultado también al científico anterior. El apoyo del Estado al científico. Yo veo mucho conocimiento de tu parte, esto puede colaborar mucho a nuestro país también, no solamente internacionalmente, sino también aquí en Paraguay podría ayudar tu conocimiento. Pero ¿cómo ves el apoyo a la sociedad científica en general de parte del Estado? Y es incipiente, ¿verdad? Comenzó con el CONACYT, ¿verdad?, cuando recibió los fondos del FEI. Como todo comienzo, ¿verdad?, tardó un poco en asentarse, en depurar el programa, se le da incentivo a los investigadores. Está caminando, está empezando a caminar. Claro. Pero la pendiente es positiva, estamos muy bajo todavía con respecto a los países vecinos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya es un comienzo, ¿verdad? Falta asentar con el tiempo, y yo creo que ayuda mucho el tema de Becal, como te comentaba fuera en off. Me parece que Becal ahora tiene una doble función, no solamente mandar afuera, sino traerlos y afianzarlos acá. Así mismo. Porque el problema es que yo como soy director de investigación de la Facultad de Ingeniería, no tenemos recursos para contratar a los que ya se fueron de Becal. Queremos traerlos, pero yo no le puedo pagar 3,5 millones de guaraníes, ¿verdad? Sería menos de un salario y medio mínimo, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que ahí debería venir el Becal y apoyarle allá y a la vuelta, por lo menos un par de años, hasta que, ¿verdad?, o devuelva todo lo que se invirtió en él, o consigamos de alguna manera más recursos y afianzarlo, ya contratarlo como se debe. Porque el problema es con la inflación y todo eso, se hizo un plan, pero ahora quedó muy corto, claro, y es poco atractivo. Nuestro estudiante, nosotros tenemos, creo, entre 25 o 30 estudiantes de ingeniería en el extranjero, sea en Europa y Estados Unidos, y que se quedan todos por allá. Claro. Estamos exportando cerebros, cierto que nos ayudan desde allá, pero bueno, también sería bueno que vuelvan, pero no le podemos contratar si ellos tienen. Así mismo. Entonces, es un problema que esperemos que podamos subsanar con la gente de Becal. Hay que sentarse y decir, bueno, apoyemos un poco a los que se quedan acá. Esperemos que a corto plazo podamos darle ese valor a la ciencia y a los cerebros en realidad que están apostando a esto. Así. Doctor, gracias por tu presencia esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por los conocimientos que nos aportaste. Era el doctor entonces Jorge Molina, quien nos acompañaba esta noche contándonos sobre estos experimentos, sobre lo que vienen realizando a nivel local, los estudios y demás, y hablando de estos temas sumamente interesantes que aportan a nuestra sociedad. Con esto vamos cerrando una edición más de Revolución Buscando un Nuevo Paraguay. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.